Entonces, digamos, con estos modelos nosotros podemos escribir la cinética de la reacción, los fenómenos de conducción y difusión dentro de los electrodos, y en el electrolito de las baterías de iones de litio, digamos, y estamos viendo la conducción electrónica del material activo, la conducción iónica en el electrolito, la transferencia de carga en la interfaz entre el electrolito y el material activo, y la difusión de litio dentro del material activo, que es lo que decía de esta partícula del material activo. Lo bueno de estos modelos P2D, digamos que tienen una buena capacidad de predicción sobre la electroquímica de la batería, sobre la reacción, digamos, cuando uno mira las curvas de descarga y de potencial de capacidad y potencial de la batería, son muy buenos para replicar estas cinéticas y para el tema cuando uno lo integra como modelos térmicos. El tema es que empiezan a aparecer 30 parámetros, o sea, más de 30 parámetros, tanto como dimensionales, físicos, químicos y electroquímicos, que uno tiene que determinar. Y en algunos casos se pueden hacer medidas, en algunos casos uno tiene que tomar de literatura lo más cerca posible o inclusive ir por una optimización de estos parámetros, haciendo un análisis de sensibilidad del modelo, viendo cuál es los parámetros más importantes y tratar de lograr un buen fiteo del modelo. Lo que estaba diciendo, ¿por qué es importante un modelo térmico y cómo se vincula? Bueno, el modelo P2D, digamos que nos da la electroquímica de la celda, también nos da la generación de calor. Entonces, cuando uno lo acopla con un modelo con un modelo térmico, digamos, uno considera, opa, está sensible. Uno considera que dentro de la batería se está generando calor, entonces se genera toda una distribución de temperatura dentro de la celda. A la vez la temperatura afecta las propiedades físico-químicas del material, y esto a su vez da un diferencial de generación de calor, digamos. Y como nuestro objetivo es estudiar y modelar y desarrollar la ingeniería de paquetes de baterías de litio, digamos, Power Pack, a los que te estaba hablando Pablo esta mañana, las aplicaciones de alta potencia implican la generación de calor que no son despreciables, entonces es importante estudiar los efectos de la temperatura. En vía de eso nosotros empezamos con una celda que nos proveyó Vaso, digamos, empezar a estudiar esta celda, que es una celda prismática, 27 amperios de 86,4 watt-hora, con una corriente de descarga de 2C, digamos que es la corriente a la que se puede descargar continuamente la celda, de 54 amperes, y que funciona en temperaturas entre menos 20 y 50 grados. Ese es el rango de temperatura que dice el fabricante que debemos permanecer dentro de esa. A la hora, digamos, de modelar la geometría al plantear la geometría del modelo térmico, uno puede ir a los estudios de tomografía, que fue lo que hicieron Vaso, y puede hacer un modelo muy fidedigno de la celda. Lo que pasa es que eso implica a la vez un poder, o sea, una complejidad de cálculo más alta. Entonces, como primera aproximación optamos por simplificar todas estas geometrías que son más complicadas, como el rol, digamos, del material activo, encapsulado dentro de una carcasa de aluminio. A esta celda le hicimos la caracterización electroquímica, que fueron los estudios de curva de circuito de voltaje de circuito abierto, diferentes descargas y cargas, o sea, cargas y descargas a diferentes corrientes, a temperatura de 25 grados en el laboratorio. También hicimos rate capability, para estudiar la respuesta de la celda, diferentes corrientes de descarga y de carga. Y en base a estos datos, digamos, que fuimos sacando tanto de la caracterización que hicimos en el laboratorio como aproximaciones de la literatura, logramos hacer una buena validación electroquímica, digamos, con un error medio cuadrático de 45 milivolt, 32 milivolt para la descarga y la carga respectivamente. Acá en amarillo se muestra la carga de la celda, lo que se midió en el laboratorio, y en violeta el modelo, y en cian y rojo también lo experimental y el modelo. Son resultados relativamente buenos. El próximo paso, el que estamos tratando de
o sea, lo que tenemos apuntado es también hacer la validación térmica, que también se hizo, digamos, para otras celdas en otro estudio. Que es, al mismo tiempo que uno valida la descarga, decir, bueno, cuál es la temperatura que va a predecir mi modelo, y cuál es, y coincidir, digamos, las dos curvas, tanto de temperatura como de voltaje. Aún así, digamos, pudimos empezar a analizar, digamos, los resultados que daba el modelo en relación a lo térmico, entendiendo que, bueno, uno de literatura saca datos que estaban, digamos, dentro de todo, eran coherentes y no estaban muy dispersos, digamos, para este tipo de baterías, que me olvidé mencionar, que era una batería de hierro fosfato litio. Entonces, bueno, podemos estudiar, ver los diferentes perfiles de generación de calor, ver cuál es lo que comanda, digamos, la generación de calor, que es la curva azul, y que lo estamos mirando en función del calor reversible en rojo, y en la generación de calor irreversible en amarillo. Claramente, digamos, la generación de calor reversible, digamos, es la que comanda la forma, digamos, y los momentos en que se genera calor y que se generan los picos de generación de calor. Esto fue evaluado, digamos, en un ambiente de convección natural para empezar a evaluar la celda y ver cómo se comportaría térmicamente, ¿no? También se pueden hacer simulaciones de diferentes tasas de descarga y temperaturas y ver cómo reacciona la celda, cómo reacciona si uno la descarga. Entre 0 y 45 son estas curvas, digamos, 0 es el azul y 45 es el rojo, digamos, a diferentes temperaturas con intervalos de 5 grados. Estas son simulaciones para diferentes cargas a diferentes corrientes y descargas a diferentes corrientes y en diferentes temperaturas, y ver cómo afecta, digamos, la cinética de la reacción. También simulamos bueno, estas simulaciones que hacíamos, digamos, si uno lo hace a 25 grados con convección natural y empieza, digamos, a descargar a diferentes corrientes, se encuentra, digamos, que la temperatura se eleva en diferentes grados correspondiendo con las diferentes corrientes que se descargan, ¿no? Entonces uno puede observar, digamos, acá que en una descarga de 2C, que es lo que el fabricante plantea que se puede descargar continuamente, ya está uno rondando los 39 grados, entonces decir, bueno, si uno descarga 2C y vuelve a cargar y vuelve a descargar, esto ya vamos a estar en una situación de generar problemas. Entonces, bueno, es importante modelar y ver, digamos, el manejo de la temperatura dentro de la celda. También podemos mirar, digamos, lo que es la temperatura interna y externa de la batería, y ver, digamos, la diferencia entre los puntos máximo y mínimo de temperatura, que en este momento, digamos, estamos viendo que no sería muy grande la diferencia. Y bueno, como conclusiones, podemos ver que se seleccionaron los parámetros de literatura en base a las características reportadas por proveedor, y se hicieron ensayos para determinar la mayor cantidad de parámetros posible. Simulamos adecuadamente la batería comercial para carga y descarga utilizando parámetros de literatura, y las temperaturas alcanzadas durante las simulaciones, digamos, lo que decía recién, que justifican el estudio de un sistema de manejo de la temperatura para este tipo de baterías, ¿no? Y bueno, como trabajo a futuro, lo que decía anteriormente, nos quedan las mediciones experimentales de temperatura y la validación térmica, y este paso, digamos, que es escalar desde la celda al módulo, al paquete, que eso fue algo que ya hicimos en otro proyecto, digamos, con baterías cilíndricas, con celdas cilíndricas de 32650, si no me equivoco. Pero en este caso sería escalarlo en este tipo de prismáticas o pouch, digamos, dependiendo, digamos, lo que vayamos a trabajar. Y después hacer una propuesta y evaluación del TMS, como por ejemplo hacer convección forzada o digamos, evacuación del calor a través de flujo de agua y en tuberías de agua. Y básicamente eso era la presentación. Muchas gracias.
Sí, En la placa donde tenés la curva de carga y descarga de la primera, más atrás de la batería completa, esa que tiene, ¿no? Esa. sí, ¿A qué corriente o cuánta C es la carga y descarga? Que tiene 12, una, ¿cuánto? 12, A 12, y a 12, tenés un perdón. delta de 200 milivoltios más o menos, ¿estás sobre bien? El máximo, digamos, relativo es 4,64%, digamos, en diferencia entre carga y descarga. Y el error cuadrático medio, el error medio, es 45 milivoltios. Tenés un delta de potenciales, el factor de potencial de carga respecto al factor de potencial de descarga, Sí, que es un poco la reversibilidad química, a 12 de 200 kilómetros. o sea, también vale la pena, digamos, estudiar un poquito más, o sea, hacer más experimentación sobre la batería, desarmarla, hacer diferentes tipos de análisis para recabar más datos, que sea más fidedigno el modelado. Pero, digamos, como primera aproximación, nos resulta bastante bueno. El punto del modelado. Sí, 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 sí. Por eso los 200 milivolts inevitablemente de fábrica. ¿Cómo? Que los 200 milivolts son de fábrica. Digamos, Sí, sí, ¿no? la naturaleza del material y eso. Una pregunta, Pedro. Sí. El modelo que vos presentaste, ¿contempla o describe de alguna manera el hecho de que al reciclar, digamos, la batería, al cargar y descargar, va perdiendo cierta No. eficiencia? No, pero sí se puede incorporar, digamos, al modelo. Esto también es otra de las características buenas que tiene el modelo AP2D, que es, se puede conectar con diferentes modelos, digamos, y se puede complejizar cada vez más, y no es tan computacionalmente pesado. Entonces sí, se le pueden meter más bloquecitos, digamos, y más interacciones. El tema es que no podemos, o sea, nada, el modelado, digamos, este tipo de modelos, cuando uno le pone envejecimiento de la batería, generalmente lo que uno hace es parametrizar cómo responde el envejecimiento en función de las corrientes, en función de cómo reaccionan los materiales, o qué proceso uno está suponiendo que sucede en el material, que hay pérdida de material activo o que hay crecimiento del aceite. Pero bueno, es algo o sea, que son parámetros que uno va poniendo que sí, o sea, están basados, digamos, en los procesos físicos, está pensado, digamos, que guardan correlación con ecuaciones sacadas de la física, pero bueno, Sí, vas a tener incluso más parámetros. sí, le está agregando un par de parámetros más de esos 30 que ya es divertido encontrarlo. Igual, la pregunta es interesante porque en realidad, en general, la mayoría de la gente que digamos, después tiene las aplicaciones, digamos, ya con los paquetes y todo, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿y cuánto va a durar esto? ¿Cuál es la vida útil de la celda y demás? Para poder hacerlo, en principio, bueno, Pedro ahí mostraba en su momento, digamos, en el esquema experimental teníamos que en realidad era una vieja mufla, que la reconvertimos para hacer la cámara térmica, muy casera, hecha en casa, que es esa que está ahí, pero claramente tiene grados de imprecisión muy importantes como para poder captar algunas cosas que necesitamos para hacer primero modelo de grabación en los cuales pongamos a ciclar celditas durante, no sé, 500 ciclos a diferentes temperaturas, a diferentes tasas de descarga. Y a lo mejor es necesario hacer algunos modelitos o hacer algunos estudios con impedancia. Que eso nos permitiría ver qué tipo de fenómenos son los que están sucediendo por los cuales se degrada la batería, digamos. Pero bueno, sí es el desafío para adelante de poder incorporarlos después de todo eso al modelo. Porque supongo que también, digamos, cuando vos pensés ya en el trabajo final, en el trabajo futuro, en el stack y en el enfriamiento, te va a afectar mucho. Y la temperatura es la uno de los temperatura parámetros, indudablemente, O sea, en la celda. Perdón no sé qué ibas a decir, Pedro, pero digamos, estamos hablando de rangos de temperatura. La celda
mostraba Pedro, llegaba hasta los 37 en 2C. Digamos, el fabricante te dice, no lo pasé 40 a la celda de litio, porque entonces estamos pensando que en realidad es un parámetro muy importante, muy importante. Eso sí, lo medimos, digamos, hicimos la descarga y lo medimos. No tengo los datos, digamos, para plantear una curva, pero sí, se acercaba bastante. Creo que nosotros terminamos con 39 grados en el modelo y en la celda real eran 40,5, una cosa así. O sea que dentro de todo es una buena aproximación. Con respecto a los sistemas de enfriamiento, digamos, de la batería, está completo, al paquete, lo que uno trata es de tener el menos delta de temperatura entre celdas y dentro de la celda. Entonces, bueno, es un desafío interesante. Bueno. Bueno, muchas gracias, Pedro.